Desde la prehistoria, la humanidad de manera consciente e inconsciente ha buscado formas de mejorar su calidad de vida. Dentro de estas formas se encuentran el intercambio de productos, es decir, lo que una persona tenía y no necesitaba se cambiaba por la que otra poseía y tampoco necesitaba. Este tipo de actividad económica, denominada trueque, se remonta al Neolítico, hace unos 10.000 años con la aparición de la agricultura. Para que ocurra la práctica del trueque, es necesario que la producción de productos genere excedentes. En los inicios de la humanidad, esta actividad era prácticamente nula, ya que el ser humano cazaba para satisfacer sus necesidades inmediatas. De igual manera, la conservación de los productos era casi imposible por las formas de vidas existentes. Con el paso del tiempo, ya en la era del Neolítico, aparece la agricultura y la ganadería, y con ello, una actividad productora que dejaba excedentes. Este exceso de bienes de consumo reducía la jornada de trabajo, ya que era posible el intercambio de productos. Por consiguiente, en la línea del tiempo se establece que el origen del trueque se remonta al año 6000 a.C. en Mesopotamia. Las tribus que allí residían lo usaban como una actividad comercial. Posteriormente, los fenicios adoptaron el sistema y lo establecieron con personas de otras ciudades. Para los babilonios, este procedimiento fue por demás interesante, ya que se permitía el intercambio de productos por prendas de vestir, especias, alimentos e incluso armas. En Europa, las personas viajaban con el fin de comercializar productos de elaboración propia, como las pieles y las artesanías, e intercambiarlos por seda y perfumes. Un producto básico de intercambio fue la sal, ya que cumplía diversas funciones, especialmente en la conservación. Incluso, el pago por el trabajo de una persona podía ser con este importante elemento. En la Edad Media, podemos diferenciar dos grandes tipos de comercios. Por un lado estaba el de la larga distancia, que por lo general se concentraba en objetos de lujo. Pero también tenemos el comercio local. Pequeños mercados funcionaban como punto de encuentro para diferentes aldeanos que intercambiaban sus productos por otros. El trueque durante todo este periodo fue muy importante. El trueque surge como una manera de dar uso al excedente de productos. Con ello, era posible que otro grupo de personas trabajaran en las actividades del momento, como era la cerámica, elaboración de pieles, joyerías y otros productos de consumo. De esta manera, existía la posibilidad de que ocurriera el intercambio de bienes según las necesidades de las personas. Las consecuencias de esta actividad fueron inicialmente la propiedad privada y la riqueza. El excedente o sobrante de una actividad productiva es el inicio de la riqueza, lo que se permite consolidar con la aplicación de técnicas específicas según el tipo de actividad. Además, aparece lo que se conoce como división del trabajo, lo que era necesario para conseguir una actividad que fuera fructífera. A pesar de que el trueque en su momento dio solución a los excesos de productos, con el paso del tiempo se dejó de ver como una práctica viable. Básicamente desaparecía porque una persona no necesitaba lo que otra persona disponía para el cambio. Un ejemplo de esto es que si un artesano de collares necesitaba trigo, debía encontrar a una persona productora de trigo que quisiera collares. En su defecto, debía buscar cambiarlo por un bien que el productor necesitara para cambiarlo y poder hacer el trueque. Establecer el valor de los productos. Otra de las cosas que dificultaban esta actividad era saber el valor de las cosas. Por ejemplo, qué cantidad de lana se daba por un jarrón de vino. Para solventar esta situación, se tomó un producto como valor referencial, un elemento que sirviera para regular los intercambios. Inicialmente se usó el ganado y el trigo para establecer el valor de los artículos. Por ejemplo, una vaca se podía conseguir si se ofrecía una cantidad de trigo estipulado. Aunque seguía siendo trueque, el sistema era más sencillo y justo. Sin embargo, surge la necesidad de hacer divisible el producto, es decir, debía fragmentarse para hacer intercambios por cantidades más reducidas. También debían ser fáciles de transportar y almacenar. Es allí donde los objetos de intercambios eran más pequeños. Un ejemplo claro fueron las bolsitas de sal. En algunas sociedades se utilizaban barras de oro, bronce, plata y hierro para llevar a cabo el trueque. Con la llegada de estos elementos, las preferencias cambiaban, ya que eran productos que no se dañaban y se podían almacenar, especialmente la plata y el oro. Con estos métodos se dio inicio al uso de la moneda como factor principal
de las transacciones comerciales. El dinero aparece como el bien que puede reflejar el valor de cualquier otro producto en el mercado. Es decir, todo pasa a tener un precio monetario.